Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntad. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Muy buenas noches a todas y a todas. Ojalá les da la bienvenida. Durante un tiempo, el gobierno dominicano estimó que no iba a ser necesario acudir al Fondo Monetario Internacional. Entendía que la situación económica era manejable. Sin embargo, recientemente hemos sabido, a través del secretario de Hacienda, de que el gobierno anda en diligencias con el Fondo Monetario Internacional. Y esto porque la diferencia entre el dinero estimado a recaudar y el realmente recaudado durante el primer semestre fue de 10.000 millones de pesos. En esa rueda de prensa en la que el secretario de Hacienda anunció esta situación de las finanzas públicas, estimó que ese déficit podría llegar a fin de año a 20.000 millones. Otros estiman que pudiera ser mayor. A raíz de esas diligencias del gobierno dominicano hacia el Fondo Monetario Internacional, distintos sectores de la vida nacional se han pronunciado, casi todos, a favor de esa negociación con el Fondo Monetario Internacional. Es más, algunos venían reclamándolo desde hacía ya un buen tiempo. El gobierno dominicano se apresta, ¿verdad?, a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Parece ser un acuerdo stand-by. Algunos estiman que esta firma con el Fondo Monetario Internacional va a servir también para mejorar la imagen de la República Dominicana y de su gobierno en el sentido del manejo de la economía, de una actitud responsable y que pudiera dar confianza a inversionistas para la adquisición de llamados bonos, unos 1.000 millones de bonos que estaba en carpeta del gobierno, pues colocar. Sobre estos bonos se ha armado toda una polémica. Políticos de la oposición estiman que el gobierno debe limitarse a la firma con el Fondo Monetario Internacional y dejar de colocar esos 1.000 millones de dólares en bonos. Hoy tenemos aquí nosotros al economista, asesor de varias asociaciones empresariales, un veterano comunicador además, Henri Ebrard. Buenas noches, Henri. Un placer, Roberto, estar de nuevo contigo. El debate. ¿Debe firmar con el fondo? ¿Cuánto dinero necesita el gobierno dominicano? ¿Cómo reactivar la economía? ¿Cómo tú ves la situación? Primero, ¿cuál es la situación para poder entender qué hacer? No, cómo no. Mira, primero es donde yo entiendo que sí había un consenso generalizado, antes inclusive del anuncio ya de la realización de la negociación, el equipo técnico del fondo inclusive, entiendo, llegó el día viernes al país, es que era bueno, era necesario tener este acuerdo con el Fondo Monetario Nacional, independientemente de qué tipo de etiqueta se le vaya a poner al acuerdo. Lo más probable un acuerdo stand-by. Bien, donde sí hay grandes diferencias de opinión, como bien lo planteaste, es en cuanto a si es necesario o no acudir también al mercado internacional para una emisión de bonos soberanos. Inclusive, tú recordarás que el mes pasado, antes de que se anunciara la posible negociación con el Fondo Monetario Internacional, el Poder Ejecutivo depositó en el Senado un proyecto de ley de emisión de bonos soberanos por hasta 1.000, porque dice el texto, hasta 1.000 millones de dólares. Entonces, para mucha gente, al anunciarse que más bien se iba a ir hacia el Fondo Monetario Internacional, yo creo que una mayoría de la gente entiende que eso es en vez de hacer la emisión de los bonos soberanos, inclusive. Porque esa originalmente era la estrategia del gobierno. Sí. En lugar de ir al fondo era el plan B. Era el plan B. Y los bonos el plan A. Sí, y resulta siendo de que el único plan posible es primero el Fondo Monetario Internacional. Inclusive, yo creo que lo que pudo haber inclusive determinado, y depende de la aritmética, que es lo que yo quiero plantear,
que es muy importante porque entonces no tenemos que analizar eso a través de vertientes políticas, que obviamente son importantes porque tenemos elecciones capitales el año que viene, porque valen por 6 años, y eso obviamente puede estar afectando la lectura que uno quisiera tener objetivamente de este asunto. Pues bien, mucha gente entendió que no iba a ser necesario hacer esta colocación de bonos. ¿Cuál es tu diagnóstico de la situación actual para entender si se necesitan 1.500 millones del fondo y si se necesita algo más? ¿Cuál es la situación ahora mismo de las finanzas públicas? Cómo no, mira, y es importante porque hay que distinguir precisamente la situación quizás de la economía a nivel macro de luego las finanzas públicas, la parte de la ecuación fiscal. De cierto modo, le ha ido bastante bien al país en comparación con otros países de cara a la crisis internacional. La crisis internacional ha tenido un impacto, obviamente, en los sectores generadores de divisas, pero también, a su vez, la crisis ha tenido un aspecto simpático para la República Dominicana, que ha sido el desplome de los precios del petróleo, que ha permitido básicamente la reducción de la factura petrolera, logró compensar la caída en exportaciones, en remesas y en turismo, y de cierto modo lo que ha sido la pequeña caída en la inversión extranjera directa. Y el HN1 en México nos ayudó en temporada baja a que turistas que iban a México pues vinieran a República Dominicana. Y lo que estamos viendo ya con la cifra que ha sido publicada de la temporada alta de verano es que la misma crisis probablemente haya creado otro tipo de desvío de flujo de turistas. Por ejemplo, tú ves que el turismo desde los Estados Unidos ya lleva 2 meses creciendo, lo cual inicialmente parece ser un contrasentido. Sí. Sin embargo, pareciera de que a raíz de la crisis, entonces los turistas de los Estados Unidos, en vez de ir a vacacionar, a veranear hacia Europa, que es muy costoso, además que el euro ha vuelto a subir, o ir hacia Asia, donde es también costoso, han decidido quedarse más cerca. En ese caso tú vas al Caribe y hay value for money. La República Dominicana tiene una posición realmente privilegiada, especialmente con los turistas de los Estados Unidos, que ya es el primer mercado para la República Dominicana, vienen también a jugar golf, entienden muy bien el destino de República Dominicana. Entonces, no solamente ha habido aspectos negativos, ahora bien... Las remesas no han caído tanto como se decía. Ha sido muy limitado, entre un 5 y un 7%, y eso te muestra el grado de solidaridad que tiene el dominicano, quizá más marcado que otras nacionalidades que han inmigrado. Sin embargo, en este último punto de las remesas, cuando tú analizas los flujos de pasajeros, hay una tendencia interesante, para no decir preocupante, es que en los últimos 4 meses la llegada de dominicanos de fuera ha crecido fuertemente y no se sabe todavía si es una casualidad aritmética, no creo mucho en las casualidades aritméticas, o si es una tendencia que te muestra que frente a la crisis en los Estados Unidos y en España ya se está produciendo un retorno que no sea sorprendente, porque eso es un fenómeno que hemos visto en otros países. Incluso se habla que también muchos dominicanos residentes en el exterior que tenían inversiones aquí, al debilitarse su situación fuera, pues están llevando dinero de aquí hacia donde viven. Que serían unas remesas al revés. Son unas revesas, si se puede decir. Sí. Que eso también se ha observado en otros países. Pero a fin de cuentas, hay que aceptar la idea de que, mira, no le ha ido tan mal a la República Dominicana, y yo creo que eso habla de que, a pesar de 50.000 cosas, hay fundamentales que son buenos para la economía dominicana, y creo que es positivo de cara al futuro, de que hay posibilidad realmente de hacer algo todavía con la República Dominicana. Pero los ingresos por IT de las ventas. Entonces, ahí tenemos una situación interesante. Es que realmente el impacto de la crisis, a la vez la crisis global y la crisis local producida por el año pasado, a raíz del sobrecalentamiento de la economía, el Banco Central, como no hubo medidas fiscales, el Banco Central tuvo que poner el freno de mano a la economía. ¿Cómo lo hizo? Dispara la tasa de interés.
al disparar la tasa de interés, básicamente, al igual que una computadora, se frizó la economía dominicana. Se cae la demanda por parte del consumidor dominicano y eso ha provocado entonces un descenso enorme de las actividades del consumo antes de que realmente la crisis global tenga un impacto sobre la economía dominicana. O sea que esta crisis de recaudación inicialmente se debe primeramente por las decisiones que se tuvo que tomar para evitar un problema mayor a la economía dominicana.